Que diga eso. Hola, no los había visto. Soy Goku y estos son los Guerreros Z. Esta vez les voy a presentar el tema de la Revolución Mexicana, la saga de la Revolución Mexicana. La saga de la Revolución Mexicana fue una guerra que se inició en los siglos XX, en la cual fue una de varias decenas trágicas en nuestro país y una de las más importantes en ella. ¿Pero qué fue la Revolución Mexicana? Mira, guerrero, la Revolución Mexicana fue un hecho o un proceso histórico. La Revolución Mexicana fue un hecho histórico muy importante para los mexicanos, en la cual fue una guerra para decidir nuestra libertad y fundamentos, así como yo, Goku. Sigan viendo. ¿Pero qué pasaría si no hubiera Revolución Mexicana? Si no hubiera Revolución Mexicana, no seríamos libres y seguiríamos trabajando en la chalán de Don Chuy todos los días. Porque la Revolución Mexicana nos dio libertad, nos dio valor y nos hizo un país independiente. Vamos con un cine. Hola. ¿Pero cuáles fueron sus principales causas y sus consecuencias? Sus causas. En la época del porfiriato había un señor muy amable y con bigote. Era mi abuelito. Y mi abuelito hacía que los demás trabajaran para él. Los ricos eran ricos y los pobres se quedaban pobres. No había manera de prosperar. Trabajabas todos los días y no te daban más que un agua de limón para tu día y unas tortillas remojadas. Entonces, sus consecuencias fueron que nos liberaron de eso gracias a nuestro buen Francisco I. Madero, que fue el que nos salvó de mi abuelito en bigote. Oiga, ¿y cómo inició la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana inició porque James Clineman le dijo a mi abuelito que si le hacía una entrevista. Y desde ahí empezó, con lo que dijo en la entrevista Porfirio Díaz, empezó la Revolución Mexicana. En lo alto de la abrupta serranía. El Plan de San Luis fue un manifiesto creado el 5 de octubre de 1910 por Francisco Madero, líder del movimiento revolucionario mexicano y candidato presidencial antirreeleccionista, bajo el tema sufragio efectivo, no reelección. Con este plan se convocó a levantarse en armas para culminar con la dictadura de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. Aunque se redactó en San Antonio, Texas, fue fechado el 15 de octubre, último día en que Madero estuvo preso en San Luis Potosí, a fin de evitar el conflicto con el gobierno de Estados Unidos. Consistía en levantarse en armas, considerando agotados los recursos legales y desconocer la reelección de Díaz en el cargo. La fecha para dar inicio al levantamiento fue designada para el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Uno de los primeros levantamientos fueron por Pascual Orozco, Pancho Villa y Victoriano Huerta, quien después se uniría al lado contrario, y en el norte por Emiliano Zapata. Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue un manifiesto promulgado el 28 de noviembre de 1911 en el marco de la Revolución Mexicana, por el cual el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata desconoció al iniciador de la revolución, el entonces presidente Francisco Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. Redactado por Emiliano Zapata y Otolio Montaño, el plan fue publicado el 15 de diciembre de 1911 en el periódico Diario del Hogar, concluyendo con el lema Libertad, Justicia y Ley. En el Plan de Ayala, los zapatistas llaman a las armas para restituir las propiedades de las tierras de los campesinos, pues se sostiene que las tierras le habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes, y deben ser devueltas a sus dueños originales. Plan de Juárez. El 21 de mayo de 1911 se firmó el acuerdo de paz denominado como los Tratados de Ciudad Juárez, entre aquel entonces el presidente de México, Porfirio Díaz, y el revolucionario Francisco I. Madero, tras la toma de la ciudad de Juárez. Este acuerdo puso fin a los combates armados entre las fuerzas que apoyaban a Madero y las que apoyaban a Díaz, dando por concluido la fase inicial de la Revolución Mexicana.
Dichos documentos estipulaban que Porfirio Díaz y su vicepresidente Ramón Corral dimitían a finales de mayo y que el secretario de Relaciones Exteriores Francisco León de la Barra sería nombrado presidente interino hasta que pudieran llevarse a cabo las elecciones. Una de las consecuencias de esto fue el exilio de Díaz a Francia. Los tratados de Ciudad Juárez no hacían mención o instituían alguna reforma social de las que Madero había prometido en ocasiones anteriores. También se mantuvo el marco de gobierno porfirista, esencialmente sin cambios. Además, Madero apoyó la impopular idea de que todos los conflictos por tierra serían resueltos en los tribunales, lo que causó brotes de violencia esporádica, especialmente en las zonas rurales, y posteriormente el distanciamiento de Emiliano Zapata. Finalmente, después de estos tratados, Madero entró a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911 y en octubre del mismo año fue elegido presidente junto con José María Pino Suárez, su compañero de fórmula, como vicepresidente. Plan de la Empacadora. El Plan de la Empacadora fue un pacto realizado en México por Pascual Orozco el 25 de marzo de 1912 en Chihuahua, llamado así por el edificio en el que fue firmado. Sus signatarios fueron Pascual Orozco y sus generales José Inés Salazar, Emiliano P. Campa, Luis Medina Barrón, Benjamín Argumedo, J.J. Campos, los coroneles Gonzalo C. Demetrio Ponce, Félix Díaz y por secretario de Orozco José Córdoba. Su lema era Reforma, Libertad y Justicia y fue realizado debido a lo que ellos consideraban la violación de Francisco y Madero al Plan de San Luis Potosí. Se trataba de un documento extenso con múltiples críticas al gobierno de Madero y con una reforma importante, programa de reforma política agraria y obrera, mucho que más avanzado y balanceo que los planes de San Luis Potosí, Tacubaya o Ayala. Más tarde, varias reformas expuestas con el plan plasmadas en la Constitución de 1917. Plan de Guadalupe. Después de la muerte del presidente Francisco I. Madero y ante la usurpación de la silla presidencial por el general Victoriano Huerta, el gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, se lanzó a la lucha armada para restituir el orden constitucional. El 26 de marzo de 1913, Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, en el que desconoció al gobierno del general Huerta. Además dio nombre a las Fuerzas Armadas que organizó, denominándolas Ejército Constitucionalista, del que se designó como primer jefe. Este documento es la base para la creación del actual Ejército Mexicano y representa la defensa de las instituciones legalmente constituidas. El objetivo del plan era principalmente político, enfocándose a restablecer el orden constitucional. Fue también un documento austero y un llamado patriótico a todas las clases sociales. El Plan de Guadalupe consta de 7 breves artículos y que dentro de su artículo primero podemos encontrar que desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la República. En el segundo artículo se desconocía a los poderes legislativo y judicial y a los gobiernos estatales que reconocieran a Huerta. Nombraba a Venustiano Carranza primer jefe del Ejército Constitucionalista. En el artículo cuarto emitió un decreto con el que pretendió engrosar sus filas. Les ofreció a los generales, jefes y oficiales del Ejército Federal reconocerles su empleo al triunfo de la causa constitucionalista. En el artículo 5 se declaró como meta tomar la Ciudad de México y cuando ello ocurriera, Venustiano Carranza asumiría provisionalmente la presidencia. En el artículo 6 se estipuló que el presidente provisional convocara a elecciones y entregaría a las personas electas por el pueblo. En el artículo 7 se señaló los estados en los que se aceptó el gobierno de Huerta. Los comandantes en jefes del Ejército Constitucionalista se sustituirán a los gobernadores de manera provisional. Una vez que los primeros magistrados de la nación hayan recuperado su empleo, en cada estado se convocará a elecciones. Don Venustiano Carranza, como primer jefe de la revolución, dirigió al Ejército Constitucionalista y alcanzó su objetivo en julio de 1914.
ya que después de varios meses de intensas campañas, el general Victoriano Huerta renunció al poder ejecutivo y salió del país. Posteriormente, el 13 de agosto se firmaron los tratados de Teoloyucan, con los que se disolvió el Ejército Federal, y como muestra del triunfo constitucionalista, el 20 de agosto entró Carranza a la Ciudad de México con ello. La parte medular del Plan de Guadalupe alcanzó el éxito. Plan de Agua Prieta. El 23 de abril de 1920, en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, se proclamó el Plan de Agua Prieta, un manifiesto redactado en la Revolución Mexicana en contra del entonces presidente Venustiano Carranza, elaborado por Plutarco Elías Calles. El objetivo del Plan de Agua Prieta era consolidar la oposición contra el gobierno de Carranza para derrocarlo posteriormente. Con la conformación del ejército constitucionalista liberal bajo el mando de Adolfo Huerta. El Plan de Agua Prieta está conformado de 4, considerando 17 artículos, entre los que destacan está el ejército del poder ejecutivo del presidente, la constitución del ejército, el nombramiento de un presidente provisional, el que convocara elecciones del poder ejecutivo. El Plan de Agua Prieta fue firmado por 107 personas, entre las que destacaron militares y empleados públicos y privados. Conforme lo establecido en el documento, Adolfo de la Huerta ocupó la presidencia interna del país hasta diciembre de 1920, en las elecciones celebradas el 5 de septiembre de ese año. Resultó triunfante Álvaro Obregón. Luego de todo este conflicto, el país logró entrar en un periodo de Muy buenas a todos. Estamos aquí en una transmisión más y esta vez vamos a hablar sobre un tema ya viejo pero de mucho interés para nuestro tema, y llegamos arrollando con todo con la huelga de Río Blanco. La huelga de Río Blanco es considerada como uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana, toda vez que el movimiento de rebelión obrera por presión patronal y presidencial se extendió y germinó en otros lugares del país como Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. ¿Cuál fue el motivo de la huelga de Río Blanco? El problema se centró en las demandas del sector obrero por la mejora de las condiciones laborales, la obtención de un salario digno y regulación del trabajo infantil, entre otras, mediante el circuito obrero de libres y su organización represente. ¿Cómo se resolvió la huelga de Río Blanco? Parece que este tema fue muy discutible con los demás. Bueno, pues con la finalidad del poder de concluir con los acontecimientos de Río Blanco, se fusiló a los líderes del movimiento, Ricardo Moreno y Manuel Juárez. Quienes escaparon fueron perseguidos y buscados en las montañas y en las casas de los miembros del colectivo. Pero, a pesar de todo, el presidente tuvo que ver en algo con esto. ¡Claro que sí! ¿Y qué hizo el Porfirio Díaz en la huelga de Río Blanco? La negativa del gobierno presidido por Porfirio Díaz Mori para atender las demandas de inconformidad que surgían cada vez más estados del país. Provocó serie de huelgas que exigían mejores condiciones laborales, sueldos justos, mejores en la calidad y en la vida general. ¿Quién inició la huelga de Río Blanco? La huelga de Río Blanco era la empresaria textera más grande de Orizaba y cuna de la primera organización obrera. Ahí se reunían clandestinamente un grupo de obreros bajo liderazgo de Manuel Ávila, obrero José Rumbia y el profesión juerista José Nerea Moreno. Creo que este fue un tema muy interesante, ya que el nombre de este plan viene gracias a que la huelga se cometió, como anteriormente fue mencionado, en el Río Blanco, donde se encontraba la empresa más grande textilera. Entonces, ahora que ya sabemos sobre él, sabemos que fue convocado para quitar las injusticias laborales que prometía el Porfirio Díaz en ese entonces, que eran demasiado malas. Podemos darnos cuenta que en ese entonces no teníamos mucho dinero, ya que nuestros patrones nos pagaban muy poco. Era una clase de injusticia social en la cual el pobre se quedaba pobre y el rico se hacía más rico. Gracias a esto fue como empezaron a verse más cambios y habiendo el plan de Cananea. Y arrancamos con una nueva transmisión, y esta vez con el tema de la huelga de Cananea.
La huelga de Cananea fue una de las huelgas laboral de mina de cobre de Cananea, Sonora de México, contra la empresa Cananea Consolidated Copper Company, propiedad de un estadounidense llamado William C. Graham. La huelga es muy apreciada a la de Río Blanco, de Veracruz. ¿Qué pasó en la huelga de Cananea? A mediados de 1906, los trabajadores de la mina de cobre en Cananea, Sonora, declararon una huelga en protesta por los bajos salarios. Podían que la jornada de trabajo se redujera a 8 horas y que hubiera un día en la descanso para la semana. ¿Cuál fue el motivo de la huelga de Cananea? El 1 de julio de 1906, a las puertas de la antigua empresa minera estadounidense Cananea Consolidated Company, un grupo de mineros pasaron a declararse en huelga ante los malos salarios y tratos de discriminación que recibía de la minería encabezada por el propietario William C. ¿Quiénes iniciaron la guerra? Los obreros de Cananea. Protestaron en una de las huelgas más importantes del siglo XX, en las cuales México fue uno de los grandes antecedentes de la Revolución Mexicana y es una de las experiencias de organización obrera más ejemplar. ¿Cómo terminó la huelga de Cananea? La huelga de Cananea terminó el 5 de julio. Los líderes del movimiento obrero fueron aprendidos y condenados a 15 años de prisión y recluidos en Hermosillo en 1909. Fueron trasladados a San Juan de Ula junto con ellos. Hola, buenas, a mí me tocó hacer el vídeo de la Constitución de 1917 para empezar. ¿Qué es la Constitución? Pues la Constitución de 1917 reconoce las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas. ¿Cuáles son sus principales artículos? La Constitución de 1917, todavía vigente casi 100 años después, consta de 137 artículos. Estos artículos definen lo que significa la ciudadanía, la organización de un gobierno, la reforma agraria, y enumeran una serie de derechos humanos básicos para todos los mexicanos. Ahora, ¿quién la creó? El 5 de febrero de 1917, 60 años después, Venustiano Carranza promulgó la Constitución que aún nos rige. La sede fue el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, y entró en vigor hasta el 1 de mayo. ¿Qué características tuvo la Constitución? Como la del 57, la Constitución de 1917 establecía el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, un poder legislativo en 2 cámaras, y una comisión legislativa permanente. A diferencia de su antecesora, dio gran fuerza al Ejecutivo. ¿Qué pasó en 1917 en la Revolución Mexicana? Los diputados del Congreso Constituyente protestan para cumplir la nueva Constitución el 31 de enero de 1917. Esta se promulga el 5 de febrero del mismo año. La guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados. ¿Qué impacto tuvo la Constitución? Introdujo reformas, estableció principios nuevos, sobre todo en la cuestión agraria, lo que impulsó la distribución de la tierra. En lo laboral, se buscó la protección de la clase obrera y en lo social, atender lo relacionado con la educación y con la religión. Bueno, hasta aquí mi tema, adiós. La decena trágica comenzó El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Fue dirigido por el empresario y político Francisco I. Madero entre 1909 y 1910. Su objetivo principal era lograr la regeneración democrática del país México a través del sufragio efectivo, no reelección de los funcionarios públicos. Estas ideas fueron plasmadas por Madero en su libro La sucesión presidencial en 1910, que levantó ámpula entre la clase política mexicana e incluso permitió que Madero se entrevistara con el presidente Porfirio Díaz. Francisco Madero. Madero se presentó como candidato presidencial por parte del Partido Nacional Antirreeleccionista en 1910 contra Porfirio Díaz, aunque poco antes de las elecciones, Díaz lo encarceló y las elecciones fueron ganadas por el general Díaz. Cuando Francisco I. Madero estuvo encarcelado, creó el Plan de San Luis para el derrocamiento y desconocimiento de Díaz como presidente del país. El manifiesto fue fechado el 5 de octubre en San Luis Potosí. Aureliano Blanquet dio órdenes para que la noche del 22 al 23 de febrero de 1913, Francisco Cárdenas y Rafael Pimienta trasladaran a Madero y a Pino Suárez a la penitenciaria de Lecumberri.
quienes durante el trayecto fueron obligados a bajar los vehículos en los que eran conducidos, ya que Cecilio Ocón, un partidario de Félix Díaz, con un grupo de gendarmes, apreció a un ataque de los automóviles donde viajaban los prisioneros, siendo asesinados arteradamente por el mayor de las fuerzas rurales, Francisco Cárdenas, detrás de la penitenciaria por orden de Victoriano Huerta. El 23 de febrero de 1913, el general Victoriano Huerta hizo un llamado urgente a todo su gabinete para dar cuenta que los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez habían muerto en un tiroteo cuando llegaba a la penitenciaria en México, hoy sede del Archivo General de la Nación. Algunas de las causas que impulsaron la escena trágica fueron la revolución iniciada por Francisco I. Madero en 1910, apoyando al movimiento armado de los grupos inconformes con la presencia del Archivo General de la Nación. Algunas de las causas que impulsaron la escena trágica fueron la revolución iniciada por Francisco I. Madero en 1910, apoyando al movimiento armado de los grupos inconformes con la presencia de Porfirio Díaz, las relaciones de Madero con entes políticos que apoyaban al expresidente Díaz, con el fin de restaurar la vida política, económica y social establecida en el periodo del Porfiriato. El gobierno huertista fue dictatorial a partir del 10 de octubre de 1913, cuando disolvió el Congreso de la Unión. Durante esta dictadura, la vida en la ciudad se militarizó y muchos ciudadanos madristas o no madristas fueron asesinados, pero pronto surgió un nuevo líder revolucionario que luchó contra el huertismo, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Apenas se enteraron el día 22 del asesinato de Madero y Pino Suárez, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, y don José María Maytorena, gobernador de Sonora, se lanzaron a la rebelión en sus respectivas entidades. Finalmente, el 26 de marzo de 1913, un mes después del magnicidio, se proclamó el Plan de Guadalupe, en Coahuila, el cual desconocía al general Victoriano Huerta como presidente de la República y a su gobierno, considerado producto de la traición y de la violencia. Las principales consecuencias de la escena trágica fueron: Victoriano Huerta asumió como presidente de México, aplicando las políticas del régimen porfirista. Fracasaron los intentos de seguir con las políticas democráticas de la nueva república. Francisco I. Madero y Pino Suárez fueron derrocados y asesinados. El gobierno de Madero puso en marcha acciones para mejorar la atención sanitaria, laboral y educativa de la población. Es importante resaltar que, aunque el gobierno duró solo 15 meses, Francisco I. Madero, también conocido como el apóstol de la democracia, se esforzó en impulsar la renovación de la política mexicana. También aprobó el derecho a la huelga y legalizó la libertad sindical. El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Fue dirigido por el empresario y político Francisco I. Madero entre 1909 y 1910. Su objetivo principal era lograr la regeneración democrática del país México a través del sufragio efectivo, no reelección de los funcionarios públicos. Estas ideas fueron plasmadas por Madero en su libro La sucesión presidencial en 1910, que levantó ámpula entre la clase política mexicana e incluso permitió que Madero se entrevistara con el presidente Porfirio Díaz. Francisco Madero. Madero se presentó como candidato presidencial por parte del Partido Nacional Antirreeleccionista en 1910 contra Porfirio Díaz, aunque poco antes de las elecciones, Díaz lo encarceló y las elecciones fueron ganadas por el general Díaz. Cuando Francisco I. Madero estuvo encarcelado, creó el Plan de San Luis para el derrocamiento y desconocimiento de Díaz como presidente del país. El manifiesto fue fechado el 5 de octubre en San Luis Potosí y como consecuencia, se levantaría la revuelta contra Díaz el 20 de noviembre de 1910, que se extendería a toda la nación.